estás, querida familia Vida? ¿Ya viste nuestras últimas publicaciones en Instagram y también los videos para los chiquitos en nuestro canal de YouTube? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Somos Vida Panamá y así te darás cuenta de cada detalle de nuestra iglesia. Hoy vengo preparada para invitarte a que seas paciente. ¿Sabías que antes que le digamos al Señor lo que necesitemos, Él ya lo sabe? Y más rápido de lo que esperas, te dará lo que tanto anhelas. A mí ya me ha pasado. Acompáñame para que juntos nos llenemos de su paz cantando en la alabanza y aprendamos de su palabra con el mensaje que hoy está preparado para nosotros. Buenos días, Señor les bendiga. Vamos a entregar todas nuestras coronas al Señor en esta mañana. Todo lo que creemos que es nuestro, todo lo que creemos que hemos alcanzado, vamos a entregárselo al Señor en esta mañana. Vamos a decirlo juntos. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Díselo a Él. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Díselo a Él. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Mi Señor, gózate en la presencia del Rey. Aleluya. Dilo una vez más. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Díselo. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Oh, será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Así es. Te daré lo mejor de mi vida. Hácelo. Te daré lo mejor cada día. Ey. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Oh, sí, Señor. Lo que es nuestro no es nuestro, es tuyo, Señor. Te lo entregamos entero, Señor. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y lo será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Dile una vez más. Te daré lo mejor de mi vida. Todo es tuyo, Rey. Te daré lo mejor cada día.
Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Digo, Señor, tú vuelves por tu iglesia, Señor. Tú vuelves por tu iglesia, Señor. Estamos esperando, Señor. Todopoderoso, Rey de Reyes, te exaltamos en esta hora. Levantamos tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Alza tu voz y dile, Señor, tú eres lo más importante en mi vida, Jesús. Te alaba mi alma, Señor. Hey. Aleluya. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dilo conmigo. Santo, Santo, Santo es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? Sí, Señor, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Eres digno, Señor. Vamos a decirlo juntos. Digno es Él, dilo. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dile, digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Dilo, levantamos esta alabanza al que en el trono está. Dile, santo conmigo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? Créelo. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, siempre, siempre.
Santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Díselo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? Vienes por mi Señor. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú vienes, Señor. Tú vienes por tus hijos, Jesús. Tú vienes por tu iglesia, Señor. Tú vienes por tu esposa amada, Señor. Ven, Señor Jesús, díselo. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Oh, aleluya. Nombre sobre todo nombre. Tú eres el alfa y el omega. Inmutable y eterno, Señor. Gracias, Jesús. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Rey. Tú eres bueno, Jesucristo. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Hola, mi familia de vida, Dios los bendiga, muy buenos días. Gracias por abrir su hogar el día de hoy a recibir la palabra de Dios. Dios es bueno y Dios es maravilloso y es un privilegio poder llegar a sus hogares el día de hoy. Quiero aprovechar también este momento para agradecerles a cada uno de ustedes, agradecerles por sus oraciones, agradecerles por su apoyo, agradecer por estar allí. Gracias por las muestras de cariño, gracias por las muestras de aprecio, gracias por las llamadas. Gracias en nombre de mi familia a cada uno de los miembros de vida que estuvieron con nosotros en esos momentos tan difíciles por los que pasamos. Y en efecto, sí, hace algunos meses pasamos una prueba difícil. Me atrevería, sin temor a equivocarme, a decirles a ustedes, mis amigos y mi familia, que ha sido la prueba más difícil por la que hemos pasado como familia. Esa es una noticia. Pero la buena noticia es que en medio de esa prueba, Dios fue fiel, Dios glorificó su nombre y Dios nos ha levantado. Dios es maravilloso. Así que mi familia de vida, en nombre de todos los míos, muchas gracias. Gracias por apoyarnos y gracias por estar con nosotros en estos momentos. Bueno, aquí estamos de vuelta y en la bendita misericordia de Dios me permite poder compartir con ustedes. Yo quiero compartir una historia muy particular. Una historia que probablemente usted la conoce de memoria. Probablemente ha escuchado mensajes de ella muchas veces. Y les vamos a hablar un poco de la historia de la tormenta en el mar de Galilea. Pero a pocos nos gusta hablar de tormentas. ¿Sabe? Acabo de salir, como les dije, tal vez de la tormenta más difícil, de la tormenta con las olas más altas, con la tormenta con los vientos más fuertes, que sentía literalmente que naufragaba, sentía literalmente que no podía seguir adelante. Cada día era un desafío, cada día era una prueba, cada día era hasta un temor de saber cuál ola era la que iba a venir.
porque pareciera que cada ola era más grande que la otra. Y en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, donde mi hija mayor se debatía entre la vida y la muerte, donde cada una de las noticias que recibíamos durante una semana seguida de los doctores, cada una era más negativa que la otra. Cada una llamaba más a la tragedia que la otra. En medio de esa incertidumbre y en medio de ese sin saber, recuerdo que un día salí del hospital y me fui para la casa a cambiarme para regresar y pasar la noche con mi hija. Y de regreso al hospital, estaba en un semáforo y mi oración hacia Dios era en ese momento: Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿por qué siento como que estoy literalmente en una tormenta? Que trato de levantar la cabeza y viene otra ola y me hunde. Trato de salir a tomar aire y el viento vuelve y nos voltea, y no había forma humana en ese momento que sintiéramos algún alivio. Y peor aún, le decía a Dios: Señor, y siento que oro, siento que hablo, siento que te llamo, pero siento que tú no me respondes. ¿Por qué no me oyes, Señor? ¿Por qué hay tanto silencio? Y en ese momento había una turbulencia en mi corazón. Una turbulencia de emociones, una turbulencia de duda, una turbulencia que confrontaba mi vida, mis convicciones con lo que estaba viviendo, con lo que estaba sucediendo. Me doy cuenta que cambia la luz porque el señor de atrás casi se queda sin claxon. Y camino al hospital empiezo a recordar este pasaje. El pasaje que habla de la tormenta en el mar de Galilea. Apenas llego al hospital, empiezo a leerlo en mi celular y me doy cuenta de algo maravilloso. Me doy cuenta que lo que empiezo a leer, lo que empiezo a descubrir, lo que empiezo a ver, tenía mucha coincidencia con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y ahí sale este mensaje. Ahí sale esto que quiero compartirles a ustedes el día de hoy. Yo sé que es difícil predicar sobre tormentas y sé que es mucho más difícil hablar que en algún momento de la vida todos los que hemos decidido seguir a Jesús y obedecer a Jesús vamos a tener que pasar por tormentas. Vamos a tener que ser probados aunque no sea de nuestro agrado. Así que aquí surge la historia. Vamos a estar hablando de la historia que se desarrolla en el libro de Marcos 4, versículos 35 al 41. La historia se desarrolla de la siguiente manera. Dice la Biblia: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos. ¿Quién les dijo a sus discípulos? Jesús. Crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Saben, mis amados, esta historia altamente conocida tiene algunas connotaciones importantes? Y antes de entrar en la parte maravillosa donde Jesús se levanta y reprende al viento y reprende al mar, quiero que veamos juntos
cómo los discípulos, cómo los apóstoles de Jesús llegan a enfrentarse a esa tormenta. Los discípulos tenían ya algún tiempo trabajando con Jesús. Los discípulos tenían hasta ese momento algún tiempo predicando con Jesús. Ya habían visto maravillas de Jesús, ya habían visto milagros de Jesús. Además de eso, ya habían escuchado palabra de Jesús. Habían escuchado a Jesús hablar de parábolas, ya habían escuchado la palabra del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza. Ya habían visto a Jesús desarrollar su ministerio a plenitud. Tenían ya algún tiempo trabajando día a día con Jesús. Salían a predicar, estaban con Jesús. Había discipulado, dice la Biblia, que Jesús enseñaba en parábolas y después los tomaba aparte y les enseñaba a ellos tratando de explicarles lo que quiso decir con parábolas. Aprendían de Jesús en la multitud y aprendían de Jesús en privado. Estaban en un completo desarrollo de mentoreo, de discipulado, y así iban creciendo. Esa era la realidad de los discípulos de Jesús en ese momento. Si lo traspolamos a nuestros días, eran fieles en vida coach, eran fieles a los cultos, eran fieles al grupo pequeño. En su trabajo eran testimonio, hablaban de Jesús, vivían una vida digna de aquel que los llamó. Trataban y hacían su mayor esfuerzo por agradecer y por obedecer a Dios. En otras palabras, este grupo de muchachos, este grupo de personas, así como usted y como yo, estaban viviendo para Jesús, estaban trabajando para Jesús, estaban en la obra de Jesús, obedeciendo a Jesús y haciendo lo que Jesús les mandaba que hicieran. Puedo decirles sin temor a equivocarme que estaban disfrutando a plenitud las cosas que estaban aprendiendo de Jesús. Habían renunciado a todo por seguir a Jesús. Esa era la realidad de los apóstoles y los discípulos en ese momento. Y Jesús hace un alto. Y después de una enseñanza maravillosa, les dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Sabe, mi amigo y mi amiga? Hay tormentas que suceden en nuestra vida por metidas de pata de nosotros. Hay tormentas que suceden en nuestra vida por malas decisiones que hemos tomado. Pero muchas veces hay tormentas que suceden en nuestra vida porque estamos entrando en un propósito de Dios. Porque es Dios quien te está diciendo, crucemos al otro lado. Jesús sacó a sus discípulos de su zona de confort y les dijo, muchachos, crucemos el mar al otro lado. No importa que estemos cansados, no importa que trabajamos todo el día, vamos a cruzar el mar de Galilea porque necesitamos ir al otro lado. Dice la Biblia que los discípulos dejaron la multitud, se fueron a preparar el barco y comenzaron a navegar hacia el otro lado. De pronto, en ese proceso de obediencia a Jesús, tomaron el barco y empezaron a cruzar hacia Galilea, por el mar de Galilea, se desata la tormenta. De la gran nada, como dicen algunos, se desató esta tormenta, donde empieza a poner a prueba las pericias, los conocimientos y la fe de los apóstoles. ¿Saben, mis amigos? Hay tormentas inevitables en nuestra vida cuando decidimos seguir a Jesús. Y póngale nombre a esa tormenta. Problemas, hijos rebeldes, desempleo, crisis familiar, crisis matrimonial, deudas, falta de trabajo, COVID-19. Póngale el nombre que usted mejor crea que le cabe a esa tormenta el día de hoy. Y la pregunta que surge es, Señor, si yo estoy obedeciéndote, si yo estoy trabajando para ti, si yo estoy diezmando, si yo estoy ofrendando, si yo estoy tratando de vivir una vida digna para ti, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Sabe, mis amados?
Cada tormenta que Dios permita en tu vida tiene un propósito y tiene un objetivo. Ninguna de las tormentas por las que estemos pasando suceden porque sí. Ninguna. Y eso no es lo más triste o lo más difícil de esta tormenta de nuestros amados apóstoles. Dice la Biblia que ya no sabían qué hacer. Las olas venían de izquierda, venían de derecha, venían por todo lado y los querían hundir. Habían por lo menos 4 marineros expertos en esa barca. Y ya estos marineros, entre los que estaba Pedro, entre los que estaba Andrés, no sabían literalmente qué hacer, ni cómo calmar la tempestad, ni cómo lograr que la barca no zozobrara y que la barca pudiera llegar a puerto seguro. Y amarraban cuerdas por aquí, levaban velas por acá y no sabían qué hacer. Y yo me imagino a Pedro en medio de este escenario y tomo como ejemplo a Pedro porque era el más volátil, el más sanguíneo, peleando con la ola por aquí y con la soga por acá y de pronto miraba para atrás y Jesús durmiendo. Y venía Pedro de nuevo y volvía a tratar de mantener la barca estable y volvía a mirar y Jesús seguía durmiendo. Entonces se imagina qué pudo haber pensado Pedro, qué pudo haber pensado en ese momento cada uno de los discípulos al ver que se estaban literalmente ahogando y cuando volteaban a ver, Jesús estaba durmiendo como si nada estuviera pasando. Había crisis, habían gritos, había desesperación, habría frustración, súmele la bulla del viento, la bulla de las olas, el traquear de la madera de la barca. Era un caos. Y en ese caos, Jesús estaba durmiendo. En un silencio absoluto, con una aparente indiferencia a lo que le sucedía a los apóstoles en la barca. Con una aparente actitud de silencio y de poco me importa frente a lo que estaba sucediendo. Y así lo percibieron los discípulos. Tanto que posteriormente vamos a leer cómo despiertan a Jesús. Pero ¿sabe qué ocasiona todo este enredo, todo este caos, toda esta desesperación dentro de la barca? Sí, eran las olas, era el viento, pero era la actitud que tenía Jesús en ese momento. Una actitud aparentemente de silencio. ¿Sabe? Ese silencio en la tormenta, un silencio ensordecedor. Un silencio cuando ya no sabes cómo orar, ya no sabes cómo pedirle a Dios que esté contigo, porque lo que recibes o aparentemente estás recibiendo de regreso es un silencio total a tu situación. Aparente indiferencia a lo que estás pasando, aparente indiferencia a tu dolor, aparente indiferencia a tu tristeza, aparente indiferencia a tu temor, aparente indiferencia a que tu barco se está hundiendo. Esa era la percepción de los discípulos. ¿Sabe? En ese silencio ensordecedor de Dios, por los que algunos pasamos algunas veces en la vida, nos lleva a cuestionarnos y a evaluar algunas cosas. Y en ese momento de tormenta, cuando los recursos de estos marineros experimentados no les fueron suficientes para llevar la barca a flote. Cuando los recursos que pudiera tener cada uno de ellos no fue suficiente para tener la barca a flote. Y que llegaron cada uno de ellos al límite de sus capacidades. Entonces es que aparece el Señor. Pero en ese silencio, mi amado, ¿qué aprendemos? En ese silencio ensordecedor de Dios de estos momentos difíciles, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué sucedió? Porque ahora la historia se desarrolla abruptamente, rápido, una vez que despiertan a Jesús. Pero mi amigo y amiga, ¿qué nos enseña el silencio de Dios? El silencio de Dios nos pone a prueba. Número 1, el silencio de Dios nos pone a prueba. ¿Qué prueba el silencio de Dios? Prueba nuestra fe,
prueba nuestra confianza y prueba nuestro corazón. Prueba nuestra fe en quien hemos creído. Prueba nuestra fe en lo que hemos oído. Prueba nuestra confianza de saber quién está con nosotros en la barca. Prueba nuestra confianza en saber qué nos dijo el que está con nosotros en la barca. Y prueba nuestro corazón en saber si hemos atesorado lo que hemos aprendido en nuestro caminar con Jesús, porque en este momento de la tormenta estamos siendo probados. En ese momento de la tormenta estamos siendo probados. Dice Primera de Pedro 1:7, que ilustra perfectamente por lo que estaban pasando los apóstoles en ese momento de angustia, en ese momento de dolor. Dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, ha de ser acrisolada por las pruebas, de manera que es digna de aprobación, de gloria y de honor. ¿Para cuándo? Para cuando Jesucristo se revele. Mi amado amigo y hermano, el silencio de Dios en medio de tu tormenta no tiene otro motivo que probarte, que probar tu fe, así como sucedió con los apóstoles hace más de 2000 años. Tenían algún tiempo caminando con Jesús, tenían algún tiempo andando con Jesús, pero llegó el momento donde tenían que ser probados y testiados de lo que habían aprendido en el caminar con Jesús. No porque Jesús se gozara en el temor y en la tristeza que pudieran tener, sino que era necesario que fueran probados para que pudieran llegar al otro lado y pudieran cumplir el propósito del nuevo rumbo que Jesús les estaba marcando. Así como Jesús los sacó de su zona cómoda y les dijo: vamos al otro lado, Jesús ya tenía planeado de antemano lo que iba a suceder al otro lado. Ya Jesús tiene planeado lo que va a suceder contigo una vez hayas superado la tormenta por la que estás pasando. Yo no sé cuál es la tormenta, ponle nombre. En mi caso era mi hija. En mi caso era como mi hija se debatía entre la vida y la muerte. ¿Cuál es la tormenta que te está atormentando? ¿Qué más aprendemos en este proceso de las tormentas? Como les dije, aquí empieza algo maravilloso. Dice que los discípulos, ya desesperados, frustrados, no sabían qué hacer. Y viendo que Jesús solo estaba durmiendo y no escuchaban nada de Jesús, lo despiertan y lo despiertan a gritos. A gritos. Dice la Biblia que le gritaron: Maestro. Y tal vez no fue una vez, a lo mejor fueron muchas veces. Porque si Jesús no se había despertado con las olas, con el viento, con el jamaqueo de la barca, con la bulla que los discípulos podían tener, yo creo que las veces que le gritaron maestro fueron muchas. Y miren la pregunta que le hacen los discípulos: ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Sabe? Esta pregunta representa un todo en esos momentos de crisis y en esos momentos de turbulencia. Cuando las olas son tan grandes, el temor, la angustia y la desesperación nos lleva a hacer cosas que nos van desenfocando del verdadero objetivo. Hasta ese momento los discípulos habían olvidado un pequeño detalle. ¿Quién era el que estaba con ellos en la barca? ¿Quién era el que había dado la orden y quién era el que se había subido con ellos en la barca? ¿Sabe, mi amigo, qué más aprendemos en el silencio de Dios en la tormenta? El silencio de Dios termina en su tiempo. No en mi tiempo, mi amado. Termina cuando debe terminar, no cuando yo quiero. No sé cuántas veces en esa sala de urgencias, en cuidados intensivos, en la sala de espera,
Le oré a Dios, Señor, ¿cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? ¿Sabe? Mi barca estaba zozobrando y no escuchaba nada de Dios. Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué mi hija? Señor, ¿por qué esto tan de pronto? Y había un silencio ensordecedor. Sabía que era Dios, sabía que Él me podía responder, sabía que solo Él podía ayudarme. Pero la crisis y la tormenta nos va metiendo en un mood de desesperación, en un sentimiento de desesperanza, de impotencia, de incapacidad. Pero aquí viene la buena y maravillosa noticia. Dice la Biblia que Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. ¿Sabes? Dios mismo le va a hablar a tu tormenta. ¿Cuál es tu tormenta, amigo? Dios mismo le va a hablar a tu tormenta, a tu situación. Asegúrate de que en ese silencio que está siendo probado, empezar a darle la perspectiva correcta al Dios que te llamó. A entender que el Dios que te llamó está en la barca contigo y que te va a ayudar en el momento que Él decida, no en el momento que a nosotros nos parezca. Y déjame contarte algo, mi amado amigo y hermano. En una semana aproximadamente, de viernes a viernes, mi hija pasó por 5 intervenciones. La tercera y la cuarta intervención fueron las más complicadas, las más difíciles. Durante la primera, la segunda y la tercera cirugía, tanto mi esposa, mi familia y todos en casa, sentíamos un sentimiento de desesperanza y de impotencia. Y aunque sentíamos también, o en lo particular, de que lloraba, pero que sentía que Dios no me estaba oyendo, había una esperanza de que iba a terminar en algún momento. Y después de la tormenta, y después de mi pataleo, y después de mi bulla, y después de reclamarle a Jesús, porque así como los apóstoles pasaron por esa situación, yo también la pasé. Llegó un momento donde Jesús se levantó. Llegó un momento donde Él decidió levantarse por encima de las circunstancias. Y para la tercera operación, de la tercera a la cuarta, empezamos a ver la mano de Dios obrar a favor de nuestra hija. Y en el momento exacto cuando vimos a Dios o sentí que Dios tomó literal control de mi gran tormenta, fue para la quinta operación. Porque una paz inundó nuestro ser, una paz inundó nuestro corazón. Y fue Dios en ese momento levantándose, calmando la tormenta en el tiempo que Él estableció. Dios mismo le habla a tu tormenta y te va a sacar de ella, no importa cuál sea esa tormenta, mi amado. ¿Sabe qué más me enseña el silencio de Dios? El silencio de Dios renueva nuestra fe. Después que Jesús calma el viento, calma el mar, dice la Biblia que los apóstoles quedaron impresionados. Y en ese momento de impresión, Jesús solo les dice 2 cosas, o mejor dicho, les hace 2 preguntas. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? En otras palabras, mi amigo, ¿cuál es el miedo que tienen? Me han escuchado hablar, me han escuchado predicar, me han escuchado enseñar. Estamos aquí en esta barca porque yo decidí venir en el barco con ustedes, porque yo les dije, vámonos para el otro lado.
Y así, aquí sí que es verdad que Jesús está en el mismo barco con nosotros. Le dijo, pasemos al otro lado. Los problemas, las dificultades desenfocaron a los discípulos. Enfócate en lo correcto. Él te envió, Él te dio la orden y Él va a ser fiel a su palabra. Él te envió, Él te dio la orden y Él va a ser fiel a su palabra. Él les dijo, pasemos al otro lado. En ese momento de tormenta, en ese momento de angustia, solo tenían que saber o que recordar algo. Es Jesús el que viene aquí. Él mismo nos dijo, vamos para el otro lado, no va a morir. No, si Él muere, moriremos todos, pero Él no va a morir porque hay un propósito en Él. Ya había hablado del propósito, ya había hablado de por qué había venido a la tierra. Amigo, que en estos momentos de tormenta y dificultad, lo que venga a tu mente sea la palabra que el Dios de la promesa te ha dado a ti. La Biblia está cargada de ella. Lo único que te va a sustentar en esos momentos de prueba y de tener tu fe es las promesas que Jesús te ha dado. Y aquí hay algo maravilloso. Aquí hay algo hermoso. Jesús nos renueva la fe. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, mira la maravilla que hará. Los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Bendito sea el nombre del Señor. En el silencio de Dios se renueva mi fe y me hará fuerte, firme, estable y me va a renovar. Vas a salir firme, estable, renovado de esta tormenta que Dios está permitiendo que pase en tu vida. Por algunos motivos, tú no decidiste entrar allí. Tú estás siendo obediente al plan y al propósito de Dios. Aunque no entendamos el plan y el propósito, estás siendo obediente a lo que Dios marcó y al cambio de ruta que Dios marcó. Y Dios se va a encargar de calmar la tempestad, sí, pero se va a encargar de renovar tu fe, mi amado hermano. Dios se va a encargar de eso mismo. Y ese es el momento cúspide, es un momento maravilloso. Sentir cómo se te recargan las baterías. Sentir cómo ahora empiezas a tener esperanza en lo que creíste que la habías perdido. Sentir cómo empiezas ahora a creer y a ver las cosas de una manera diferente. Cómo empiezas a entender algunas de las cosas que hasta ese momento eran inentendibles. Las empiezas a entender, empiezas a comprender. Porque Dios está renovando tu fe, está renovando para que estés preparado para el nuevo plan, para el nuevo propósito, para la nueva tarea y para la nueva aventura que Dios está o que ha establecido para tu vida en ese crecimiento de Dios. Esto es maravilloso, hermano. Esto me llena, me hace sentir, sí, Señor, pasé por una prueba tal, una prueba difícil que no se la deseo a nadie. Sufrí, lloré y no es masoquismo. Es entender que en ese proceso estoy siendo preparado para ver a Dios de una manera como nunca lo he visto, no solo en mi vida, sino en la vida de los demás. Dice la Biblia que las cosas que pasan para nosotros, en nuestra vida, no es solo para nosotros, sino para edificación de la iglesia, mi amado. Y eso es lo que yo estoy haciendo con ustedes hoy, contándoles una historia bíblica y cómo se reflejó en mi vida en una situación de crisis y de tempestad en mi vida. Pero es solo así que vamos a tener ese upgrade, vamos a tener ese siguiente step, ese siguiente paso en el propósito que Dios nos ha dado. Ellos iban a empezar a hacer otras cosas, otra línea de ministerio una vez que cruzaran el mar de Galilea, pero necesitaban ser probados en el proceso. Necesitaban ser probados en el proceso. Y aquí cierra esta historia maravillosa. Dice la Biblia que los discípulos se preguntaban, atemorizados unos a otros. Ya no era por la tormenta, ya no era por el viento, ya no era por el mar, sino ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento
y el mar le obedecen. Esa era su nueva angustia, esa era su nuevo susto. Dios mío, ¿quién es este? Acuérdense que ellos venían con Jesús hace ratito, pero al Jesús que estaban viendo ahí ya no lo reconocían. Decían, ¿quién es este? Este no es el que estaba en la otra orilla. Este es un Jesús nuevo, mi amigo. El silencio de Dios nos muestra al Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, Jesús. Sea cual sea la tormenta que esté en tu vida, tiene que obedecer al Todopoderoso. El plan y el propósito de Dios en nuestras vidas se va a cumplir porque en mi barca va el Todopoderoso. Bendito sea Jesús. ¿Y tú sabes quién experimentó esto a primera mano y a flor de piel? Job. Mira lo que nos enseña Job en esa línea. Job, todos sabemos que fue un hombre probado, por mucho tiempo. Pero Job, en algún momento de su prueba y de entender por qué era probado y del trato de Dios de por qué era probado, llega un momento de su vida donde sencillamente rendido a los pies de Dios, a los designios de Dios, a lo que Dios quería hacer con su vida, Job nos enseña esto. Ponga mucha atención, amigo, porque aquí hay una clave importante. Dice la Biblia en Job 42, 1, 5. Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste ahora, escúchame y yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Y dice Job, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Mi amado amigo y hermano, Job era un hombre culto. Job era un hombre sabio. Job era un hombre del cual hacía sentir orgulloso a Dios. Y Job es pasado por un proceso de tribulación, de prueba, de tormenta muy violento. Pero en ese proceso de prueba, a pesar de la sabiduría de Job, a pesar de cuánto Job creía que conocía a Dios, a pesar de cuánto Job creía que tenía capacidad intelectual, de palabra, de convencimiento, que hasta pensó en subir donde estaba Dios para él debatir cara a cara con Dios y convencerlo de que lo que estaba haciendo hacia él no era bueno. Su inteligencia, su sabiduría, su capacidad no era nada delante de la presencia de Dios. Y Job, que creía conocer a Dios, después de este proceso de prueba, entiende algo maravilloso. Señor, el mismo Job que era antes de empezar la prueba, el mismo Job que era antes de pasar por esta tormenta, no soy ahora. Ese era un Job necio, ese era un Job que se las creía saber todas. Pero este Job no sabe nada y lo que sabe lo va a aprender de ti ahora. Señor, habla y yo escucho lo que tú quieras que yo aprenda de ti, Señor. Porque de oídas yo te había oído, pero hoy, Señor, mis ojos te ven. Los discípulos estaban espantados porque estaban viendo al Todopoderoso, al que tenía el poder de calmar la tempestad, el que tenía el poder de hablarle a la naturaleza. Ese era el Dios que estaban conociendo, pero era necesario que fueran probados, eran necesarios que entendieran a qué se debía el silencio de Dios, eran probados que entendieran que sus capacidades tenían límites, eran probados y que sus capacidades eran limitadas, pero también eran renovados en su fe para poder pasar al siguiente paso, el conocer al Todopoderoso. ¿Sabe, mi amigo? Cuando mi hija empieza la recuperación, después que sale de cuidados intensivos, empieza una recuperación maravillosa. Y les pudiera hablar de todo lo que sucede en medio de esto, pero no tengo el tiempo ahorita.
de los milagros que ocurrieron en el momento, de los comentarios de los médicos, donde decían nuestro criterio debe ser científico, pero lo que estamos viendo hay cosas que no se puede explicar. Y como los milagros del Todopoderoso, cosas que hasta el día de hoy no nos explicamos, ninguno de nuestra familia, empezaron a suceder en todos los ámbitos. En el ámbito económico, en el ámbito de la salud de mi hija, en el ámbito familiar. Bendito sea el nombre del Señor. Empezamos a ver el Todopoderoso. Mi amado amigo y mi amada hermana, les resumo los 4 puntos que hemos hablado el día de hoy en esta historia de los discípulos en el mar de Galilea. El silencio de Dios nos pone a prueba. El silencio de Dios termina a su tiempo. El silencio de Dios renueva nuestra fe y el silencio de Dios nos muestra al Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero seguir viendo al Todopoderoso. Y sé que en este camino, y Job lo sabía muy bien, si tú y yo decidimos seguir a Jesús y obedecer a Jesús, las tormentas van a ser parte de nuestra vida, mi amado amigo. Y Job me enseña que no hay otra forma de ver a Dios en su esplendor y de ver el plan de Dios desarrollarse a su esplendor. O en otras palabras, no hay otra forma de crecer espiritualmente, de madurar, si no es a través de la prueba. Pero una vez que se ha pasado ese proceso, una vez que se ha calificado por ese proceso, el gozo, la paz, la alegría y la certeza de que estás en manos del Todopoderoso apaga cualquier duda, cualquier miedo, cualquier temor, cualquier dolor que haya podido haber en ese proceso difícil que pasaron. La Biblia me enseña cómo llegaron los discípulos al otro lado, tanto que lo primero que se encuentran es el endemoniado. Ya habían subido de nivel, ya estaban preparados para otras cosas, ya Jesús los iba a empezar a preparar y capacitar en otras áreas. Yo te quiero exhortar el día de hoy, mi amigo, a que confíes en el Todopoderoso que va en la barca contigo. Si tú estás viviendo una vida agradable a Dios y decidiste seguir a Jesús y estás con Jesús y estás obedeciendo a Jesús, Él está en la barca contigo. Y si tú todavía no te has subido en la barca con Jesús, no importa, mi amigo. Decide subirte a la barca con Jesús. No pases estos problemas y estas tribulaciones y estas angustias que están muy a flor de piel en estos días sin Jesús en la barca. Decide que Jesús suba a tu barca, amado amigo. Con una oración sencilla: Jesús, yo necesito que tú te subas a mi barca. Yo necesito que tú vengas a mi corazón y que me acompañes ahora en adelante. Eso es todo lo que tienes que hacer y empezar a vivir una vida para Dios. Que solo es a través de Dios que tenemos ese consuelo, esa esperanza y esa protección divina y maravillosa. Yo quiero cerrar orando. Y te decía hace unos segundos o unos minutos, yo no sé cuál es tu tormenta. Lo que yo sí sé es que Dios le va a hablar a tu tormenta. Y esa tormenta va a callar y va a enmudecer. Solo tienes que creerlo. Creer a lo que te ha dicho. Creer que Él te envió. Creer que Él te guía. Y creer en su palabra. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tanto amor a favor nuestro, Señor. Yo te doy gracias por tu gran bendición. Gracias, Padre, porque aunque es difícil asimilar este tipo de mensajes, Padre, sabemos que como hijos tuyos va a ser parte de nuestra vida también. Y tenemos que estar preparados para cuando estos momentos vengan, Padre, para no desenfocarnos
y tener en nuestro corazón que tú estás con nosotros, Padre. Para que tú nos ayudes, tú nos alientes y tú nos guíes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, por cada persona que está pasando por momentos difíciles, por momentos de turbulencia en sus vidas, Padre. Por problemas, por necesidad, por dificultad, Señor. Que en ese momento de la tempestad que a veces parece, Señor, que no va a menguar nunca y que a veces parece, Señor, que es interminable y que en medio de ese silencio aparente tuyo, Señor, tú salgas, Señor, y calmes, Señor, la tempestad en el momento que tú decidas, en el momento que tú mejor te parezca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy todas las gracias a ti, Señor. Y te doy también la honra y la gloria, Padre. Y permítenos, Señor, en este proceso poder conocer y poder ver al Todopoderoso, Señor, que contesta, que responde y que bendice, Señor. Yo te doy toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Tú vuelves por tu iglesia, Señor. Tú vuelves por tu iglesia, Señor. Estamos esperando, Señor. Todopoderoso, Rey de Reyes, te exaltamos en esta hora. Levantamos tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Alza tu voz y dile, Señor, que es lo más importante en mi vida, Jesús. Te alaba mi alma, Señor. Aleluya. Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él, digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dilo conmigo. Santo, Santo, Santo es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? Señor, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Es digno, Señor. Vamos a decirlo juntos. Digno es Él, dilo. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dile, digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Dilo, levantamos esta alabanza al que en el trono está. Dile, santo conmigo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno
por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? Créelo. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, siempre, siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Díselo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? Vienes por mi Señor. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú vienes, Señor. Tú vienes por tus hijos, Jesús. Tú vienes por tu iglesia, Señor. Tú vienes por tu esposa amada, Señor. Ven, Señor Jesús, díselo. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Oh, aleluya. Nombre sobre todo nombre. Tú eres el alfa y el omega. Inmutable y eterno, Señor. Gracias, Jesús. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Rey. Tú eres bueno, Jesucristo. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Orlando, por ese tremendo mensaje. Mensaje que nos recuerda que en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, aunque no escuchemos la voz de Dios, debemos tener presente de que Jesús está en nuestra barca, de que el Rey de Reyes está allí en nuestra barca y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que gracias, Orlando, por ese mensaje, por ese recorderis. Gracias a ustedes también, mis amigos, mis hermanos, mi familia, por su fidelidad. Porque hemos visto cómo cada semana se conectan, nos siguen en las redes sociales, están pendientes de cada servicio dominical y también de nuestras reuniones en Zoom, de grupos pequeños, reuniones de oración. Y pronto vamos a arrancar con Vida Coach, así que estén pendientes al anuncio que haremos. Gracias también por su fidelidad. Gracias también por sus ofrendas, por sus diezmos, porque a través de eso es que podemos continuar esparciendo el mensaje de salvación y además ayudando también a muchas familias de nuestra iglesia, de nuestra comunidad que están en necesidad. Así que gracias, mis amigos. Les tengo una noticia y es que el pastor Raúl está mucho mejor. Gracias a Dios, ya salió, ya está en su casa, ya está recuperándose. De hecho, les manda saludos a todos, un gran abrazo, dice que los extraña y que los quiere ver pronto. Así que gracias por sus oraciones por nuestro pastor y por favor sigan orando por él. Así que gracias por eso. Ahora bien, te bendigo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él te mire con agrado y ponga en tu vida paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén contigo, con tu casa, con tu familia, con tu trabajo, con tu negocio, con tus estudios y con todo lo que emprendas. Bendigo tu entrada, tu salida, tu levantar y tu acostar. Te irá bien, tendrás confianza porque el Señor está contigo. Un abrazo fuerte y nos vemos el próximo domingo.